donde va la capital. Pero el nombre correcto de ese país es Países Bajos. Bien. Voy a comenzar con el nombre. Ustedes están comenzando a entrar al mundo medio. Muy bien, para eso voy a un poco más. Porque es su cultura. Hemos hablado de cultura. Cultura general, cultura nacional, cultura específica, por ejemplo, San Miguel, Santana. En Holanda, donde Amsterdam tiene su propio paquete, y se llama Países Bajos porque le tomaron tierra a porque ellos están en una posición estratégica. El río Rin, que viene desde el centro de Europa, desemboca justamente allí, y eso les dio un posicionamiento económico, político, no militar, curiosamente son unos negociadores. Porque los ríos ha sido muy importante en la cultura. En el caso nuestro, el río Lempa. El río Lempa hacia la altura es otro mundo. Ahora también cada vez más con nosotros, gracias a los medios de comunicación, la vía terrestre, hasta 1950 todavía estaba la Panamericana, el lado de San Vicente, la litoral cambió un poco el panorama, integró más a los orientales, y quienes salieron ganando más fueron los aztecas. Si se fijan ustedes, en Oriente hay 4 departamentos, y en los 4 departamentos se definen como una específica, los minereños y los aztecas. Pero el único departamento que tiene un nombre ameríndio es Usulután. Los otros también, el otro es Morazán, el presidente de la República Federal de Centroamérica que comentaron en Costa Rica, y el otro es la Unión, la Libertad. Solo falta un departamento que se llame Dios, Unión, Libertad, no se la bandera. Muy bien, están entrando ustedes y van aprendiendo léxico, palabras, pero no son las palabras lo que van a diferenciar, sino una manera de pensar, una manera de interpretar el cuerpo humano. Y en el primer laboratorio que ustedes tienen, es un protocolo. Con las condiciones agradables, precisamente ustedes ya no tenemos el espacio, las aulas, el texto, las gozantes. Así que ustedes van a tener que aprender observando. En este modo les vamos a introducir métodos y técnicas de la antropología, la organización fundamental. Pues en medicina también es fundamental, por eso esta asignatura está justamente de las novedades y el plan de estudio. Yo no llevé la antropología, pero la medicina no existía, en el país no existía, ese era algo. Solamente los países desarrollados tenían antropología. Mi primer contacto con la antropología fue en Costa Rica, porque es un poquito más desarrollado que nosotros. Además, se ha preocupado más por la historia y antropólogos y arqueólogos son parte de la cultura de ellos. México tiene un gran desarrollo de la antropología, pero obviamente tiene una riqueza antigua superior a la nuestra.
Guatemala también nos lleva mucho con respecto a la antropología, pero ustedes la tienen y lo que les va a servir observar si lo dejan participar en la unidad de salud o en los hospitales del sistema, que les permitan entrar, van a tener que negociar su propio aprendizaje con personas que no van a ser profesores de ustedes, pero que en la práctica sí lo pueden ser porque están haciendo lo que quieren, están actuando, sean enfermeras, sean médicos. Y eso es lo que vamos a tratar de apoyarlos a ustedes en esa debilidad de escenario de aprendizaje. Entonces, El Salvador, eso que llamamos El Salvador, no existía cuando se dio la gran independencia de España. El Salvador no existía. Ya lo sabía. Lo que existía era San Salvador. La provincia de San Salvador, eso es lo que existía. De Lepa hacia allá, eso pertenecía a Comayagua, la provincia de Comayagua, no pertenecía al actual territorio nuestro. Sonsonate era una provincia que dependía de Guatemala, no pertenecía a San Salvador. San Salvador era el territorio del centro, abarcaba Santana, Chalate, Cabañas, San Vicente, La Paz, por ahí La Libertad. Curiosamente también había división de lenguas. Para el lado del Sonsonate era el maya, la lengua maya que había conservado, y todavía hay restos culturales en personas de San Pedro Tuxtla, Guaymaco, que es unas alturas de Aguachapán, buscando imposible, es una zona de reserva. Sonsonate se quedaba en la capitanía porque había mucha riqueza alrededor de ese territorio que en la época colonial fue inicialmente el cacao. El cacao servía, no había dinero, todavía no había moneda en ese tiempo, pero servía para hacer intercambio de cacao. Pero cuando se descubrió la región del pueblo, la riqueza del chocolate, entonces la exportación se volvió muy importante y la salida era por el puerto de la Cachual. Por eso se lo alcanzó a la capitanía y San Salvador era prácticamente de lengua. La división exacta entre San Salvador y Sonsonate no la tengo clara, pero sí casi todos los pueblos de Sonsonate después de la mundial hay muchos nombres indígenas de pueblos como Izalco, y dentro de las culturas en esa zona, microculturas, están los sonsonatecos, que son departamentos, culturas que existen, pero hay ahí un grupo que se distingue, los pizarqueños, se distingue de todos los demás. Y eso es un ejemplo de microcultura. Ellos tienen identidad. Hay varios colegas que son de allí y en Semana Santa van a su pueblo a cargar en Semana Santa y hasta tienen que conseguir. Sí, pizarqueños. Pues obviamente depende por la cantidad de amerindios que había en esa zona.
dominaban en San Salvador, dominaban los judíos. Ese es nada. Emparentados con los aztecas. Y en papá allá, los lencas, los ocomames, ¿no? Son el grupito, pero también emparentados con los mayas, Copán, que es más del mundo maya. Los pipiles no tienen mucha obra arquitectónica, eran guerreros. Los aztecas sí, porque tenían su sede en ellos, pero acá la obra cultural, arquitectónica de los pipiles prácticamente no es importante. Azumar, que es el centro más importante que tenemos de antigüedad de India, aunque no es el más antiguo, voy a decir es mucho más antiguo. Y Azumar también nos explica la existencia de otra microcultura en ese pequeño pedazo de Santana. Los dialectos son una cultura específica de los directos, o pueblos como los culturales, y en tercer lugar los aguantados. Pero en Santana existen dos poblaciones de autónoma. Una más pequeña, Chalchuapalec, tiene mucha identidad, pero no tan fuerte como el de abajo. La gente de Tecamán, como creo que ya les advertí, la gente de Tecamán, desde que acabamos de llegar a la Unión por todo el norte, fue migración principalmente gallega, España, Galicia. Por eso los apellidos no representan los nombres. Muy pocos Garcías, pero sí muchos nombres. Cruz, ese apellido es Cruz Ducado. No te metas paso blanco. Los de Santana no tienen nombre. Ciudad Morena. Pero hay otra cosa curiosa en el papá, que le dio identidad, y es que ahí hubo una fundición de hierro. Porque en la base está cerca de un lugar de peregrinación que ha perdido vigencia, estipula que en un tiempo colonial tuvo mucha importancia. Obviamente vamos a llegar de evacuar a la generación pasada y de San Salvador salía el ferrocarril y llevaba a los salvadoreños pendientes hasta la frontera de Guatemala. No estoy seguro si llegaba hasta la frontera, la Nicaragua, que tiene que pasar Cuba. En la época de Semana Santa era caravana. Entonces Tecamán tuvo importancia económica porque fue el centro donde se producía el hierro, que ya era parte de la agricultura. Pero quizás lo más importante es que también tenía que ver con utensilios, machetes, cuchillos. No es nada raro entonces que la principal empresa productora de machetes tenga un cliente en una casa. Ya hubo un futbolista famoso que lo pasa así, que trabajó allí en esa empresa.
decreto de Santana. Santana va hacia la cordillera de Papaneca, Tierra Fértil, pero reclamamos hasta llegar a la Unión esta ciudad, que es una estructura más roja, por eso no han tenido problemas de terremoto. No se siente nosotros ahí que es firme y la producción de ellos, por eso la mayoría que tenemos familias por allí descendemos de gallegos, porque los gallegos eran los más pobres en España, eran los campesinos. Por lo general los catalanes eran los grandes comerciantes en el Mediterráneo. Por eso tienen una identidad muy inflada, porque tienen los sitios, de las culturas antiguas más respetadas que se supone que son los primeros de lo que conocemos como alfabeto. Pueblo relativamente pequeño, pero con mucha fuerza particular en el Mediterráneo, y por eso los catalanes se diferencian de los de Castilla, de los de Galicia, de los vascos. Nosotros tenemos que entender esto, así que el trabajo es una agricultura activa dentro de la cultura específica santanera. Pues el fenómeno parecido que Zulután está en el oriente del país, confundidos aparentemente por los niveles, pero ellos están distinguidos. Y como vamos a hablar del turismo, se le reconoce a la cultura como una estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de cierta rigidez. Hay algo físico en la cultura. Y esa firmeza es la que vamos adquiriendo nosotros cuando estamos envejeciendo. Estos son fenómenos donde la disposición de tierras, por ejemplo, de santiagueños, que es otra misma cultura, dentro de ellos, Zulután es una cultura específica, pero los santiagueños son ibereños y son los santiagueños. Es curioso, pero los santiagueños, los metapanecos, no los cisanteños. En el deporte más importante de esa zona, los dos han sido campeones nacionales. Santiago María tuvo un momento en 1960 por ahí, y un casi sacar jugaba de ese equipo, compañero de producción. ¿Cómo lo veas? Y el hermano de él, también era bien. Sí, santiagueño se diferencia de un Zulután, porque Zulután es el Bahí, que es prácticamente la llanura. Y por ahí por el tierra más de los ríos. La estructura de la cultura tiene un pasado, pero no todo el pasado se conserva, pero queda un trazo. En un Zulután se encuentra colonias, judíos, muchas,
Santiago María, lo más antiguo de la cultura de su es Madrid. Y las zonas altas no eran las más. Las zonas altas, cuando llegaron los españoles, la colonizaron, las zonas altas fueron las que permitieron sobrevivencia a Medina. Y Santiago, la cordillera del Capán. En ese tiempo, la colonia no tenía importancia. La importancia vino después de la independencia por el café. Porque las tierras de este trabajo, desde el Matlán hacia arriba, desde el Cerro de Maña para arriba, eran aptas para el cultivo del café, no tanto como la arena, como ellos. Entonces, el orgullo de esta zona es que tenían el beneficio del café más importante de EPA, o hombre, oro contigo. Pero no fue por Montigue el equipo que llegó a ser campeón, sino que curiosamente fue el santiagueño. Y el fenómeno de Santiago de María se dio también en Santa Tecla. En Santa Tecla el equipo de fútbol histórico es el EGS 3U. EGS 3U. Pero los de Santa Tecla no aceptaron el nombre de Dios de Salvador. Porque cuando hubo un problema en ese Salvador, se trasladó a la carrera y se le denominó San Salvador. Pero digo, a los que no les gusta eso, han oído hablar de San Salvador. Santa Tecla, porque era el casco de la hacienda original donde empezó el poblamiento, por lo que sirvió esa área durante la época cafetalera. Era el punto más importante de captación de café, que es Boquerón, el volcán de San Salvador. Los cerros, el Picacho, son varios, son tres, no solo uno. Aquí ya se conoce de uno. Eso no es algo para la gente. Desde San Miguel, tampoco como un futuro. Está cortando la tierra. Vamos a crear productas. Además, la producción de café, el más inclinado es el menos café inclinado que los cortadores de café no les gustaban. Sin embargo, a Santiago sí había migración de cortadores de café de los pueblos vecinos, pero pagaban mucho mejor aquí por Santa Tecla y allá en América. Además, trabajamos con la Constitución, la conciencia del pueblo. Y esa migración de personas, la mayoría eran de origen gallego, venían de las zonas con mala tierra, de que me escapaba la tierra. Y como ya había camino del este, también llegaban de Honduras a buscar dinero. Algunos se quedaron en Santiago, pero otros llegaban a la tierra. De esa migración intensa, a finales de año, noviembre, diciembre, enero, ¿por qué nosotros tenemos el periodo escolar comenzando en finales de enero, terminando en octubre, noviembre? El año escolar se definió por el café porque necesitaba mano de obra
exponía, definía el proceso educativo, ¿no? Los tiempos. Pues la migración laboral de los gallegos que vinieron desde Galicia, de las provincias cercanas, llegaron acá y quienes tenían el poder acá eran los castellanos, en alianza con Asturias, de León, y los mandaron a las guerrillas, y eso permitió un poblamiento desde los zapatos de la Unión de gente blanca. Es una zona un poco mestizada. La zona que tiene más mestizaje es la tierra más antigua. Y el mestizaje es el español con la amerindia. Es un mestizaje de hombre español, sea castellano, catalán, vasco, con como mujer americana. Por eso el patrilinealismo, por eso la importancia del apellido. Era el apellido del hombre. La mayoría no recibían el apellido del padre. Tengo que saberse. Pero donde más fácil es encontrar el pasado del apellido es de la parte de en el centro, San Salvador, consonante, el mestizaje, el apellido que tenemos no es realmente el apellido original, cosas diferentes por Guatemala. La clase dominante de Guatemala tiene sus ancestros a España, ya saben, tengo el sitio de España, tiene, porque ellos se quedaron la conquista, la independencia de España, muchos se quedaron porque tenían mucho dinero acumulado, riqueza acumulada. Pues bien, resulta que en Salvador no existía, lo que existía era en Salvador, y con lo que le da la independencia es que la Claudia era importante, era importante para Guatemala, entonces se le acomodó, y lo mismo pasó con la zona de Oriente. Se acomodó de una forma patricitaria, estructuras que eso no, por eso no ha habido mucho problema, como te dice, hasta dónde llega la frontera, pero por el lado de Guatemala no es clara la separación, porque había un río por ahí. Un río que no es problema. Que viene del vino, más bien de cualquier. Pues, cuando se junta San Salvador, Sonsonate y los territorios del Oriente, empiezan a nacer la cultura salvadoreña. Pero en ese momento era San Salvadoreño. ¿Cómo fue que apareció el nombre de esa persona? Parece que la primera constitución que tuvo este país fue durante otro periodo de la Provincia Unida de Centroamérica. Después de la independencia hubo una tendencia a mantener el poder colonial y Guatemala quería seguir siendo la cabeza. Que la capital siguiese siendo Guatemala, pero ya los intereses que Nicaragua, la ex colonial, nunca la tiene que haber otro centro. Tiene que haber un centro que esté más al centro. Ese cambio hacia el norte, una idea es comunitaria. Hubo un periodo corto en la historia donde Guatemala perteneció a Trujillo. Ya los mexicanos ya habían quedado de imperio. Pues
el nombre de la Constitución, allí pusieron República de El Salvador. La verdadera primera Constitución de El Salvador como Estado fue después, y allí aparece El Salvador. O sea que San Salvador se convirtió en el centro. No fue muy difícil porque estaba en el centro de la ex provincia actualmente en el Estado. Y como centro, algo tenía para atraer al Medio Oriente, al Medio Occidente, al Medio Norte, y era un producto que no fue muy importante en la exportación, la caña de azúcar. Porque las transacciones de caña de azúcar más importantes siempre han estado en el centro. Aguilar, San Vicente. Bueno, San Vicente creo que es el de la ellos son lo que se llaman los reyes de la caña de azúcar. Pues el centro atraía, ¿por qué? Porque la caña de azúcar resultó ser un producto que superó fácilmente la demanda. Los europeos obtenían el azúcar principalmente de la región, pero la caña de azúcar es un bien por el completamente superior. Entonces, la azúcar ha estado calladita, el azúcar, el café, el cacao de la región. Hubo una época de allí, el cacao allí, con naranjas para las telas. Hubo una época de algodón, de la caña de azúcar. Porque además de la caña de azúcar no solamente se saca eso para hacer dulce, muchos alimentos llevan azúcar. Porque últimamente yo en España alegro con azúcar, porque el azúcar tiene la culpa de la obesidad humana. Eso es no se le puede echar azúcar a un factor muchos factores que tienen que ver con el crecimiento celular, la población. Pues El Salvador, de la cultura, tiene que ser una cultura general. Tiene, como ven, varios ríos, pero de la colonia solo fuimos San Salvador. Ya después hemos logrado cierto grado de identidad nacional que ha tenido que ver con estos productos. Cacao y el cultivo de trayectoria de ese café. Cuando el cultivo del café tuvo éxito en Centroamérica, Costa Rica tiene muchos papanetas, como todos tenemos papanetas y la tierra que vamos a hacer por aquí. Pero ellos tienen más tierra y allí es donde el café tengo por primera vez en Centroamérica. Y cuando dice se renovó, y lo que teníamos, tierras altas, un poco Guatemala, casi nada, Honduras, Nicaragua, un poco. Porque en esa época el café era de azúcar, era el café que necesitaba sombra, la variedad de especies y todo. Ahora no se puede cultivar café en tierra baja. Ya no hay mucho problema, pero cuando comenzó el café, entonces, en 1880,
80 por ahí, en Alto Barrio. En honor a Alto Barrio hay una ciudad de la San Miguel, Ciudad Barrio. Parece que por ahí saltó un señor Romero. Entonces, como ven, el año escolar se definió por el periodo cafetalero. Esa tontería que llaman ser gestor, ese es el centro de los cafetaleros. Porque el centro más histórico es donde tocó la campana del Señor Bernardo. Y la iglesia era de centro y la tocó hacia abajo, hacia los asfaltos, hacia el barrio de la Meta, hacia el barrio Candelaria, hacia el barrio San Miguel. Ese es el centro histórico. Pero ¿cómo va a vender un centro histórico con la flota y la secuela? Entonces, como una revista de los cafetaleros hicieron su desarrollo del centro. ¿Por qué? Porque en la colonia el agua de los San Salvadoreños es de ese cuarto. Hay que ser recibido actual. Yo la conocí, todavía vi agua, cositas. Estudié a la parte de la iglesia de la Merced en primaria. Muchos de mis amigos eran de la Vega, de la Muralla, de San Pedro, de Barrio de la Barca, de las iglesias más históricas están ahí, Candelaria. La iglesia de la Vega Progresista es como cuatro días. A veces no sabe que existe la iglesia de la Vega. Porque en ese tiempo de distribución del poder, la iglesia del tiempo colonial, la iglesia de Guinea era parte de la distribución del poder. Y una iglesia, bárbara, era una comunidad que tenía una identidad. Entonces, los viejos barrios, los técnicos barrios, ya desaparecieron. Desapareció el uso nuevo, no desapareció porque ahí está la Vega, ahí está San Esteban. El último barrio hasta donde es el barrio de San Miguel. Más antiguo el barrio de San Miguel. ¿Por qué se llama Santa Anita? ¿Por qué se llama San Miguel? Santa Anita, Santa Ana. Era el lugar de los que vivían en Occidente durante la época que ya se va constituyendo la provincia al Estado. Poblaron su nombre Santa Anita. Morenos, morenillos, pero San Miguelito, porque son los que venían viviendo a las bolas de café. Y era barato venir hasta San Salvador a pagar el aire. Entonces se quedaban por ahí antes de empezar el Chimichanga. Y antes de empezar el Chimichanga, justamente está el mercado de y ahí se puede desarrollar el poblamiento en un lugar al último barrio, al último cielo. Quien detuvo el barrio San Miguelito, un barrio más antiguo que el barrio Belén, el barrio que colinda con el gas, con el cuartel San Carlos. Porque en esa época la única llegada a mexicanos y Catancito era por el centro, lo que es la avenida España y la segunda, que se unen allí por las barrias. Durante mucho tiempo, el hecho de que solo había una vía de acceso hacia la isla de Carrancito, que yo lo hago a americanos con la yuca, la venta de yuca, era un paseo
uno lo puede encajar pensando en el beneficio de la sacar, va a pegar la tinta. Cuando vieron la tinta, se acabó todo el negocio de vida. Ya no era necesario un acto del centro, la iglesia, la municipalidad, ya no era necesario pasar por ahí. Entonces, entre menos gente pasa los negocios comunes. Negocios de pobres, y eso que venía a comprar café, que se quedaban allí con el hielito, fueron los que instituyeron culinariamente a la madre, porque para trabajar había que ir a comida. Ya está imaginando ahorita puse en esa época, los 80, 90, principios del siglo pasado. El lado de la garantía. Entonces había que creer en las maletas, comida. Y aquí fue donde se inventó dentro de los tamales el tamal de viaje. El tamal de viaje dura mucho tiempo, mientras que el otro que lleva carne y la leche y todo, eso hay que comerlo rápido. Sin embargo, el envoltorio permite esta conservación ahora, pero el tamal de viaje sin embargo, no es tan nutritivo. Y por allí como que se le fue ocurriendo a la tortilla, que era otra de las cosas que llevamos en el viaje, pero una tortilla pura no es igual que una tortilla. La tortilla siempre es sabrosa, pero una tortilla pura. Entonces, la masa con sobros de este, lo otro, por ejemplo, el tomate. Creación armónica. En alianza con lo que en el camino se podía vender, era de ser preparada para la vida, higiénica, no vas a respirar, lleva proteínas, queso, carne, pero vamos a ver si le pregunto que le dan, ¿por qué se llama pucha? Pero resulta que por allí algunos musulmanes dicen que ellos inventaron la cosa. Y sobre todo cuando las cosas se empezó a convertir en algo internacional, cuando era solo para que nada. Positivo de la cultura.
la identidad. Cuando se volvió culinariamente identidad de la mundo. Igual que igual que las malas. Eso es identidad. Es decir, que la identidad cultural nacional o específica siempre tiene algo bueno, algo malo, algo bendito y algo maldito. Se parece un poco a la creación de la cultura colonizadora, que venía por la hamburguesa, allá en el puerto de Hamburgo, de carne molida, la red. Y el arroz de es igual, todo, echémosle todo para el arroz, y los italianos, a la pasta. Y curiosamente muchos de estos productos se volvieron mundiales por este país, para muchos mundiales, Estados Unidos. Allí es donde la hamburguesa se convirtió en un plato mundial. En Europa, allí es donde se produjo ya salen películas, ya salen concursos culinarios de la serie. Y la excusa original de era de ojos, ahora en el norte, es el dolor, igual que la pizza. El dolor sigue siendo fiel, aunque hay veces que es pollo. O sea, en la cultura nosotros tenemos de San Salvador, de Argentino, la identidad, una parte de la identidad colectiva y otra parte de la identidad que acabamos de utilizar. Somos identidad con respecto a lo que nos pasa diferente. Y eso es lo que hace diferencia. Yo no soy diferente. Pero no es el América, siempre no soy diferente. Luego mis amigos van a pensar a Santo Entierro, ellos se identifican con la cultura, no tanto con los humanos, sino con mis católico. Y cuando van a estar años, lo que hacen es recordar, volver a pedir algo personal, que muchos tienen en nuestra cultura nacional. Es importantísimo. O sea, en 1940, 1950, la Semana Santa era nadie tenía que entrar, no podía comer carne, prohibido caminar, prohibido circular. Pero ahora son procesiones cada vez más limitadas. Curiosamente, donde hay más amarillos es donde hay más conservación de la producción. Y eso se llama tradición. Tratar de revivir el pasado para que no se olvide. Esa es una tradición. Ya no es una costumbre. Hubo un tiempo que fue una costumbre. La Semana Santa de todavía no como tiempo más. Para diferenciar de la
familias numerosas. Por eso, los grupos que se movieron a las puertas de café, porque se movían con todos los niños, hasta los más chiquitos. Porque los más pequeños iban recogiendo el café, se jala la pinza, para nada, y cae, los más chiquitos, con sus bolsitas, la pequeña. O sea, la familia es importante, grande y numerosa, que debe trabajar la familia. Y la familia que nos falta no era y fue una de sus hermanas que se quedó allá en una casa como 10. Todavía se dio la costumbre de tener muchos hijos. Cuando se migraron, yo vivía sobre ustedes. Vale, sí. Ahorita, en este turismo, es exagerado. Ahorita la otra es así como dicen los productos, uno es la felicidad, dos, ¿cómo es? Tres, hombre, cambia, algunas se convierten en tradición, otras desaparecen, pero otro tipo de costumbre no desaparece y deja de ser costumbre. La ley de constitución, la ley, uno de los orígenes más importantes de la ley son las costumbres. Lo que la humanidad fue aprendiendo a hacer y de cumplía cada cosa. Y esto fue evolucionando cuando se fueron aglomerando, crearon las ciudades. En las ciudades ya era necesario reglamentar, ya era una cuestión de que la ley es no lo cumplí en esta vida. La costumbre no lo hacer, vas a caer mal, pero no castiga. Pero cuando ya se convierte la costumbre en ley, deja de ser costumbre. Se modifica. Y la ley madura es lo que llamamos constitución. Constitución. Pues entonces la cultura tiene eso que llamamos patrones. Son patrones que, por un lado, son costumbres, patrones que se convierten en ley, patrones del pasado, que ya se llama tradición. Creo que comenzar el Viernes Santo sigue siendo muy solemne, esclavizando la iglesia, hasta parece que los procesos son vivos. Ya todavía en el número está como gente que son vivos, no son personas. Entonces los patrones son la parte más estructural, la que soporta más la identidad del grupo. Tienen que ser más rígidos, pero cambia con el tiempo. Ya sea que cambien hacia adentro o que cambien hacia la tradición, o como vamos a ver ustedes, se metieron en el mundo, el método y de la gente, cómo se hacen las cosas en la universidad. La universidad tiene su propio patrón.
pero no como una universidad en donde la parte de método hay una explicación, una interpretación y una cantidad de instrumentos muy específicos. Entonces hay patrones especiales, como el caso de los métodos. Hay otro tipo de consideraciones humanas que también tienen sus propios patrones. Las órdenes religiosas más antiguas son las que tienen patrones más rígidos. Voto de silencio, voto de castidad, voto de pobreza, los votos que se religiosos reflejan el patrón que se espera. Las nuevas iglesias, las pequeñas iglesias, las pentecostales, esas no tienen pero las que son grandes, como la católica que llega hasta la Roma, o los ortodoxos, o los musulmanes, que son los que llegaron al territorio norteamericano y fundaron Estados Unidos. Algunos más rígidos que otros, porque Enrique Bravo se separó de la Iglesia Católica y no aplicaron, pero los protestantes, seguidores del Calvino, los luteros, dijeron: no, hay que purificar esto de complicar los usos, esto de los negocios, su dinero, se le llama purificar. Pero los nuevos iguales, hay menonitas, hay bautistas, hay guardias, de ellos son los que llegaron y de las 13 colonias que tomaron la independencia de Estados Unidos y se dieron origen a la cultura estadounidense, son los que llegaron que no era protestante. El continente de María. Nadie a Maryland llegaron curiosamente unos católicos, pero unos católicos muy abusados, universitarios. Entonces al final terminó siendo medio, no un estado católico, sino un estado rico, pero dominado por el protestantes. Pero fue fundado por católicos. Nosotros somos reconocidos por el mundo. No llegó otra corriente. A la que llegaron padres de los cristianos y además llegaron en nuestra identidad. Los cristianos católicos han sido los más importantes, pero ahora ya no es tan importante. Lo vemos en la Semana Santa. Es más, en Navidad le decíamos al niño Dios, y ahora que se quiere de niño. Nosotros le decimos niño Dios. O sea, los patrones tienden a ser rígidos, tienen que antes tarde o temprano aparece algo que permite una revolución. Pero los patrones tienen partes pequeñas
pequeño detalle, ya no hago el movimiento con su tutela, pero conserva eso como todo. Uno de los almacenes más importantes que disfrutamos era estaba aquí en la junta casi frente de la municipalidad, del parque central, a la parte de Maya, el Curí, el nuevo almacén, era bien bonito, era bien bonito. Y los bibliotecos, cuando realmente se a mí se me ocurrió como una novia decirle que el cuchillo como pero yo no usaba son plásticos, hoy vino a poner allí, volvió a poner allí, porque los viernes se disfruta. Y eso viene en el internet, porque Blue Jean, con mercado, en internet, en la pista de colores, es una tela que aguanta, que no es tan cara como el cuero, que es más flexible que el cuero. Y el colorante de esa época, Blue Jean, pantalón azul, pero ahora es que tengo un Blue Jean café, un Blue Jean café. Sí, esto significa que este servicio, nuestros padres, nos enseñaron desde el principio el salvadoreño. Y enseñar es lo que se llama inculturación. Nos inculturamos como salvadoreños, somos salvadoreños, sentimos. Es en inculturación adquirir una cultura. Y este es un proceso desde que se está en el tiempo. Esto se le está sucediendo a lo que se va liberando para el de esa reunión que hace poco, el pasado, casi nos agarramos a muertos con un salvadoreño que se fue a Santa Alegre, se fue para las United, se evaluó. Como era de clase computadora, no se puede llegar. Logró trabajar. Nosotros ahí estamos como un municipio, con uno de los amigos que nos explicaron. En un momento que yo soy gringo. Estaba empezando con mi identidad cultural, la que activó aquí, y estaba diciendo mucho orgullo. Y esto es lo que se conoce como ejemplo de aculturación, pendeja cultura. En realidad, él sigue siendo salvadoreño, por eso está aquí. Porque posiblemente en el año nos ha faltado y esto es lo que nos está pasando con algunos que llamamos hermanos que regresan porque ya son pero bien que necesitan venir porque tienen algo que produce cáncer, que produce enfermedad crónica, que se llama nostalgia.
observar, para vivir. Cuando observamos un niño pequeñito, no tiene cultura. El niño puede ser de cualquier país, no tiene cultura en la vida. Por eso, para manejar el idioma, hay que hacerlo de pequeño. Ya le dije que queremos manejar el idioma, la estructura mental, la estructura orgánica, me implica. Yo me siento orgulloso de mi idioma, quiero disfrutar el idioma, no me importa el inglés. Leer, escribir, claro. Yo debería hablar inglés porque aprender rápido inglés, escuchar, hablar, pero me ha logrado. Pero el que de verdad que sabe gramática, ese es el libro que porque los que solamente hablan, escuchan, siguen siendo pobres, porque son pobres ahora, no pobres. Si somos la mayoría que están en el sur de Estados Unidos, y como rasgos, por ejemplo, yo escuché a Trump. Bien, entonces, patrones es algo, pero los patrones tienen muchos rasgos, y son los rasgos que más fácilmente se identifican, que son más superficiales, sean lingüísticos, sean comunitarios, sean de la historia. Lo que cuesta un poquito más son las creencias de las personas. En Estados Unidos tiene más éxito porque se van a través de las iglesias protestantes, sobre todo los bautistas, que aquí tienen mucha influencia en El Salvador. Creo que es la iglesia que más desarrollada por los bautistas, hasta que se dieron la evolución. El bautista de San Francisco, el bautista de Santana, el bautista que está allí en la Constitución, por Pablo, la favorita de aquí es una torre. Y la primera iglesia bautista está cerca de ser historia. La primera iglesia bautista. Allí llegaba a tener mucha influencia. Pero por su comunicador, que muchas veces, últimamente las iglesias escapulares, la nación divina, he tenido muchos desarrollos, pero cada pastor hace lo que tiene en casa. Y en culturación, entonces, es un proceso técnico, en donde uno va viviendo las estructuras y si uno es un técnico, a la parte de la cultura nacional también va adquiriendo lo específico de su mujer. Algunas de estas cosas no desaparecen y en la generación que amigo con su mujer, creo que son dos que se están perdiendo. Otros sí que salieron de ahí, pero diría no creo que al menos ya universitario de no, ya lo voy a hacer.
durante mucho tiempo. Entonces, los platos con los que deben tener ese momento se ponen los hermanos. Los platos no tienen popular de la pobreza. Hay diferencias. ¿Qué es lo más fácil cuando las personas tienen una cultura y entran en otra cultura? Bueno, y aquí llevo algunos rasgos para sobrevivir y eso es lo que se llama asistencia cultural. Siguen siendo una historia, pero ganando con ética, se ahora los hombres, a veces muy veces. Pero hay otro mecanismo a través del cual las diferentes culturas del mundo interactúan. Y la televisión, el cine, la televisión, y últimamente los medios masivos, internet, todas las aplicaciones, han hecho de que muchos detalles clásicos de otras culturas puedan ser evitar convivencia, y eso es lo que se llama difusión cultural. De moral, de la difusión cultural, asimilación cultural, es algo más relacionado con el vivir, con el trabajar, con el reproducir. Es necesario asimilar. Sobrevivir, aceptando. Igual que cuando iban a la puerta. Porque curiosamente lo primero que era comenzó para que el hermano si lees el poema de Roberto y el alma de los primeros salvadoreños que se dio de los hermanos locos salvadoreños podía tener amor salario. Todos los primeros que fueron a tener la mano. Pero, como uno ni siquiera era yo, que fueron a trabajar y allá se vendieron y se dieron cuenta que recibían un buen salario para trabajar. Eso fue lo primero que se dio cuenta que Estados Unidos era un mundo de oportunidad para el trabajo físico, para quien no tenía universidad. Y hubo otro fenómeno mundial que los mexicanos se entregaron de tranquilo, pero los mexicanos fueron masivamente a aportar a California, principalmente California, y le llamaban bracero, ¿verdad? Los braceros. Hay una canción de humor que se llama Bracero, hablando del bracero que ya regresa tanto inglés. El bracero es un fenómeno masivo, el cual muchos dicen que la pelota es la beneficiaria, porque los cubanos van a trabajar, le pagaban impuestos, regresaban y se les ocurrió con un favorable tener un crédito
Estados Unidos, una demanda a favor de los terceros, que según el tiempo de trabajo había contribuido a la economía, a Cristo, y que tenía derecho a consumo. Mucho placer y sin intención de Estados Unidos. Y actualmente un salvadoreño que trabaja 10 años. Quisiera llegar, pero quizás tiene su número de seguro social, tiene derecho a seguro. Claro, muchas veces con el amigo mío que empezó de García Marero, él no sabía eso. La verdad, lo convencimos de que la embajada, cuando la embajada, le dijeron sí, para que no entonces, los terceros mexicanos abrieron la puerta de inmigración, ya no era un tipo de extranjeros. Hombre, vamos, nos mandemos. La hermana mayor, el mismo se fue a finales de los 50, antes de 1960. Y desde que ella se fue con una que hermanos menores, comenzando, finalizando la década de los 60, se fue. Sí, el amor, por supuesto, que fue realizando, pero obviamente quienes tenían más población numerosa en la parte de la Unión son los que tienen, obviamente, en este momento, un desarrollo económico intenso. Santa Ana es un pueblo, la última vez que fui, por decir, que cuando yo estuve a hacer mi internado, en 1935, a la día de los 10 años, una familia común, se mudó, es la ciudad de los Tumbos, la libertad, no se la pena. ¿Saben qué? Estaba en el puerto ahí es evidente de que los primeros migrantes eran aquellos herederos de los que iban a la y querían federalismo. Y la ventaja, obviamente, de ellos, bueno, la familia de ellos la vamos a pegar, claro, era más o menos centrado en Estados Unidos, donde vamos a desarrollar el y el papel de la tiene que Así que el ser humano, más extraño,
sirve de base para la estructuración, pero es el primer fundamental en la estructuración. Después viene la escuela, la comunidad, la iglesia, toda una serie de cuestiones que le van dando a uno esa forma cultural que nos identifica. Cuando estuvimos estudiando en Costa Rica, llegaba a un restaurante y desde obedece. En una época había habido problemas, las patronas habían hecho un secuestro por ahí, entonces mejor no decir que era el problema. Aquí viene también el señor que dice obviamente la definición la carga está en muchas definiciones. Una definiciones muy importantes capturar, por ejemplo, la de esa maravilla, o del norte habla de normas, leyes, o el otro que habla de programador, o el otro del círculo, maravilloso eso. Entonces, momento, muchas definiciones tratando de definir, entonces no queda como trata de definir y que se ha valorizado pobreza y los terratenientes son los que se fueron celebrados en el vamos a integrar Eso habló un poco de economía y se empezaron en Europa, se volvió tan importante en Europa.
que con esto no llevaba a la nostalgia y entonces la supervivencia de los cristianos no puede por eso tiene que estar bien para alimentarse sus recuerdos, su identidad, es decir, la identidad, por eso la articulación no es posible. La nostalgia es una evidencia de una articulación negativa. Producto nostálgico es algo que tiene que mirar bien antes se llevaba peso, pues todavía recibían emociones, llevaban peso, pero ahora ya todo se llena, después de cosas se pinta. Entonces, la nostalgia, la fenómeno médico, uno le llama melancolía. Se incluye veces, o sea, es un estado que tiene que ver con la identidad. Crisis. Porque es algo como la nostalgia que se ve en el mundo. Eso es